cuando usted entre por esas puertas, cuando ve a su hermano, salude. Usted sabe que siempre los miembros de la familia tenemos a alguien con una cara larga, ¿verdad que sí? Eso no nos frena para abrazar, ¿verdad? Y algunas veces le tenemos más confianza, cambia esa cara larga. Ah, no, yo soy así. Ah, bueno, también te amo. ¿Verdad que sí? Eso pasa en familia. Nos amamos, nos queremos tal cual como somos. Y algunos son un poquito más ingeniosos, otros son un poquitico más bromistas, a algunos les vuelan los tapones, como decimos no en la jerga maracucha, ¿no? Nos vuelan los tapones que se atan, nada agarra en serio. Yo tengo un hermano que así, nada lo agarra en serio. Está uno hablando serio y él anda con la guachapa tal, y a veces no te aguanta, pero siempre estamos allí y nos venían por acá, al bromista. Entonces, así, o sea, cuánto más somos diferentes todos en la familia del Señor. Amén. Entonces, jamás deje de saludarse. No piense que porque el hermano tiene su cara larga, bueno, usted no se le va a acercar. No, él es así. Salúdenlo. ¿Ah? Vuestra gentileza, como predicaba el pastor hace 2 domingos, ¿cierto, pastor? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Entonces, no olvide que esta es la familia de Dios y usted pertenece a la familia de Dios. Mire, hoy vamos a predicar algo. Me voy a esconder por aquí, me voy a esconder de la cámara. Algo que usted conoce muy bien. Lo voy a colocar por aquí abajito. Espero no tropezarme conmigo. De todas maneras, si lo hago, se vale reírse. Vamos a predicar sobre algo que está en 2 de Corintios, capítulo 6. Le voy a pedir que por favor rápidamente se ubique en el capítulo 6 de 2 de Corintios. Mientras yo le doy una reseña histórica. El contexto histórico geográfico de la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto pertenecía a Acaya. Es una isla. Pertenece a la ciudad de Acaya. Esto lo conseguí aquí, ese marco referencial lo conseguí aquí mismo en la Biblia Thompson. Corinto es una isla. Usted sí se acuerda del mapa mundi, ¿verdad? Donde aparece Italia, ¿cierto? El zapatito. Siempre lo identificamos así, el zapatito. ¿Quiénes han visto el mapa mundi? Hubiera sido bueno tener una diapositiva, pero pronto vamos a tener eso. Y después le vamos a dar noticias de lo que hemos logrado todos como iglesia y de las cosas que vamos a seguir alcanzando para el Señor. Y pronto vamos a tener también diapositivas donde vamos a ver imágenes de lo que se está enseñando en la escuela bíblica. Amén. Denle un aplauso al Señor porque créalo que eso viene. Hay bendiciones para esta casa. Bueno, donde se encuentra el zapatito, si lo vemos así de frente, ¿verdad? De frente. Se encuentra al lado izquierdo, por la parte baja, Grecia. Se encuentra Atenas, una ciudad de Grecia, del continente griego, de los griegos, perdón. Y hacia un lado izquierdo, después de esa derecha, hacia un lado izquierdo se encuentra la isla. La isla de Corinto es como el puente que une a la Grecia continental. Es decir, está la isla de Corinto, ¿verdad? Y ella está como Maracaibo, ¿sí? Pegada en el punto que conecta el resto del país. Así es Corinto, que conecta con Grecia. Un lugar portuario, era una ciudad portuaria, tenía un puerto hacia el lado occidental y uno hacia el lado oriental. Imagínense, eso era rica, todo lo que llegaba de los puertos, muy comercial, muy próspero. En el segundo viaje, Pablo llega a Corinto y funda la iglesia en este segundo viaje. Dice la escritura, ¿verdad?, que Pablo se dedicaba cuando llegó, se dedicaba a trabajar de lunes a viernes, construía tiendas. Eso después usted lo va a notar, ¿verdad? Y usted lo va a buscar en Hechos 18, del 3 al 5 al 6 lo dice. Pablo se dedicaba a trabajar de lunes a viernes construyendo tiendas y predicaba los días de reposo, los sábados predicaba, hasta que llegó Silas y Timoteo y empezaron a trabajar y entonces ya él se dedicó completamente a la predicación. Duró en Corinto 1 año y
esa obra misionera en esa ciudad y estableció la iglesia de Corinto. Ahora bien, con respecto a esto, es importante que usted conozca que la iglesia no fue totalmente sana todo el tiempo. La iglesia presentó en Corinto ciertas anomalías doctrinales por haberse juntado con incrédulos, por haber compartido creencias de la región. Los griegos eran personas que eran muy dadas a lo que era el pensamiento, les gustaba mucho la filosofía, pero eran también un pueblo depravado. Algunos de ustedes han visto imágenes cuando veíamos arte contemporánea, ¿verdad? O educación artística, cuando veíamos las estatuas de los griegos. Ellos adoraban el cuerpo humano como tal, ¿sí? Sin ropa, todo. Y entonces, en base a eso, se habían depravado. Y como no tenían temor de Dios, entonces usted se puede imaginar. Cuando Pablo funda la iglesia, ¿verdad? Establece la iglesia, le da los principios doctrinales que había recibido, tanto de los que habían sido testigos del Señor, los apóstoles, como sus propias experiencias con el Señor, desde el mismo momento en que es llamado, cuando va camino a Damasco. ¿Recuerda esa historia también? Qué bueno que usted conozca Biblia. Entonces, él establece la iglesia sobre esos fundamentos, pero la iglesia empieza a corromperse. Ahora, existieron varias cartas que escribió el apóstol, pero solamente dos tenemos dentro del canon bíblico y que las tenemos aquí en el Nuevo Testamento, Primera y Segunda de Corintios. Se cree que el libro de Romanos también fue escrito en Corinto. Bueno, porque el mensaje central de lo que habla Romanos es muy parecido a la amonestación que le hace el apóstol a los corintios en estas cartas que le escribe directa y específicamente a ellos. Amén. Yo le voy a invitar que cuando usted tenga oportunidad durante la semana, inicie leyendo estas cartas de los corintios, porque si bien es está señalada una como Primera de Corintios y Segunda de Corintios, ambas tienen que ver estrictamente con la conducta y el comportamiento que estaba teniendo la iglesia, y Pablo le estaba haciendo una amonestación con respecto a ello, ¿sí? No voy a decir eso porque me voy a extender un poquito más. Vamos a leer Segunda de Corintios 6, verso 14, y lo vamos a leer hasta el 18. Vamos a leerlo hasta el capítulo 7, verso 1. Dice, póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor eterno, te doy gracias, Dios, por el tiempo, Dios, que tú has escogido, Dios, para reunirnos, Señor, en esta hora y estar presente en medio nuestro, Señor, para bendecirnos con el conocimiento, Dios, con la amonestación de tu palabra.
Te ruego, Señor, que en esta hora, Dios, tú ministres a nuestras vidas, tú transformes nuestros corazones, que nos hagas entender, Señor eterno, cuál es tu propósito para nuestras vidas y cómo podemos conducirnos a ellos, Señor, por la dirección de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén, Dios, y amén. Pueden sentarse. Miren, es probable que la clave de las divisiones en la iglesia, con la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo pretendía o deseaba purificar a la iglesia de fracciones espirituales o de condiciones inmundas que habían adoptado. En la segunda carta es evidente que el apóstol tenía prominentemente en el pensamiento la reivindicación de su apostolado. ¿Por qué? Bueno, porque el apóstol estaba siendo cuestionado. Para este momento aparece Apolos también, un convertido cristiano, judío, pero muy elocuente y muy sabio. Y bueno, y empezó a predicar el evangelio y era muy persuasivo. Entonces la iglesia empezó a comparar a Apolos con Pablo. Y hasta cuando usted lo leía, ¿verdad?, se va a dar cuenta que estaban hasta cuestionando la apariencia física del apóstol. Y ya por ahí empezaron a desacreditarlo. Incluso más adelante se va a dar cuenta que ellos mismos empiezan a decir que él es muy fuerte a través de lo que dice en sus cartas, pero en presencia no tiene que ver nada con lo que se dice en sus cartas. ¿Sí me explico? Ellos estaban haciendo una imagen de una persona que tenía una autoridad con un cuerpo imponente. ¿Sí me explico? ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Tomando en cuenta lo que les dije hace un momento, que los griegos adoraban el cuerpo humano y sobre todo porque era muy atlético y musculoso, era cuando más se parecía a los dioses. De ahí se desprenden las creencias de ellos, de los dioses del Olimpo. Ya vemos a Zeus y vemos a Hermes, todos ellos tienen unos cuerpos de lo que ellos se imaginaban o de lo que ellos adoraban. Amén. Y en esa manera comparaban al apóstol. Yo me imagino que Apolo también tenía una apariencia que le agradó a los ojos de ellos. Y bueno, esta es una de las cosas también que empezaron a cuestionarle al apóstol, aparte de otras tantas que yo sé que usted se va a dar cuenta a medida que lo vaya leyendo. Ambas cartas a los Corintios indican que había un elemento en la iglesia que tendía a desacreditar, como ya les dije, el ministerio del apóstol y su autoridad. Esa tendencia se puede ver en varios versículos bíblicos, casi en los primeros versículos de cada capítulo, el capítulo 3, el capítulo 12, 7, en el 10 se encuentra en el 2 y el 3, en el 11, el 5 y el 6. Usted se va a dar cuenta de eso, no tenemos ahorita tiempo para leerlo porque vamos a meternos exactamente en lo que es el yugo desigual. Segunda de Corintios es una de las cartas más personales de Pablo. Hace hincapié en su propio testimonio, abre su corazón, revela sus motivos, su pasión espiritual y su amor entrañable por la iglesia. Eso queda totalmente evidente en la carta. Una de las razones por las que los cristianos de Corintio tenían una mala relación con el apóstol era porque se habían unido a los incrédulos. Y es lo que acabamos de leer en 2 Corintios 6, específicamente en el verso 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. El verso 14 específicamente dice, no os unáis a yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué es un yugo? Esto es un yugo. O bueno, se parece. Dios sabe que lo hice con mucho amor para traerlo. No es una obra. Hermano Joel y hermano Giovanni que están acá y me ayudan un momentito. Aquí hay
y aquí se amarraba, aquí estaba el eje del arado, que era como un hacha que entraba a la tierra y aquí venía el agricultor. Los bueyes obviamente caminaban en línea recta mientras el peso de esta hojilla abría el surco por donde iban a lanzar la semilla luego para la siembra. El terreno normalmente estaba, bueno, el que ha abierto un huequito en la arena se da cuenta que cuesta algo, ¿cierto? Entonces imagínense, hacer un sembradillo utilizando una pala se reventarían las manos, ¿cierto? Entonces utilizaban los bueyes más fuertes, ¿verdad? Para hacer este trabajo. Muchas gracias, hermano. Aleluya, hasta que, ok, gracias, Oro. Después vamos a llamar a 2 personas. Eso, yo creo que hubo un video por ahí, ¿no? Sí lo vio, ¿verdad? Bueno, eso es un yugo. La advertencia de Pablo en 2 de Corintios 6:14 es parte de un discurso más grande a la iglesia en Corinto sobre la vida cristiana. Él los disuadió de estar en una asociación desigual con los incrédulos, porque son opuestos, como la luz y las tinieblas son opuestas, simplemente no tienen nada en común. Ustedes se fijan que, por ejemplo, el unirse a ese yugo, más o menos ellos estaban en un yugo igual, lo llamé más o menos como la misma estatura. Por supuesto, la alianza más cercana que una persona puede tener con otra se encuentra en el matrimonio. Y así es como se interpreta generalmente el pasaje. Siempre interpretamos el pasaje a vista del matrimonio. Claro, porque es la alianza más seria y que nosotros como cristianos sabemos que no podemos deshacer. No hay manera de deshacer el matrimonio. Es para siempre. El divorcio no es algo que se concibe en la naturaleza de Dios. No es posible. Y para esto hay muchas opiniones. Con respecto a esto hay muchas opiniones. No, yo me puedo divorciar porque él me pega o porque ella me es infiel. Y también a razón humana, a razón de las leyes naturales, nosotros decimos es cierto. Pero ¿por qué entras a un yugo desigual? ¿Por qué vas a entrar a un yugo desigual si la Biblia te lo establece? Deuteronomio, esta idea que nombra el apóstol tiene que ver con Deuteronomios. Vamos a ver si lo consigo aquí rápidamente. Deuteronomios, si no me equivoco, es el capítulo 22. Por aquí debe estar. Ya le voy a dar el peso. No me acorrale, por favor, hermano. Ay, lo perdí. Verso 13, ¿será? Que habla de que no unáis 2 animales diferentes en el mismo yugo. 22. Ese mismo era. Ese mismito es. 22:10. ¿Quién lo lee en voz alta? Más voz alta que la hermana, porque está por allá y no la escucho muy bien. Amén. No harás con buey y con asno juntamente. No ararás. Perdón. No ararás con buey y con asno juntamente. Ok. Ahora sí le voy a pedir al hermano, a los 2 Giovanni, los hermanos 2 Giovanni que vengan, por favor. De ahí nace el yugo desigual. Se le había dado un mandato, ¿cierto? Allá abajo, ¿no? Ok. Esto que usted ve aquí, ¿cómo lo ve? Como un yugo desigual. ¿Qué pasaba cuando ellos arrancaban? O por lo menos un buey más bajito o más débil que el otro buey. O un buey
¿Qué pasaba? Que cuando ellos empezaban a caminar, el buey más fuerte siempre iba adelante. Y el arado no era posible hacerlo en forma lineal, siempre iban a estar girando en círculo. Amén. Pueden interesarse, bueno, ya pueden quitarse. Esa era la forma más práctica de explicarle a los corintios sobre ese yugo desigual. Esas leyes Dios se las había dado al pueblo para enseñarlos a cómo debían arar la tierra. Fíjense, nuestro Dios es tan bueno que nos instruye para toda buena obra, para todo lo que necesitemos. Aplaudan a su Dios, porque cada vez que yo veo cosas complejas, me fascina. Me fascina saber que tengo un Dios que se preocupa por mí, que desea que yo sea prosperado en todo. Amén. Y Él toma participación activa en ello. Entonces, en eso se basa el mensaje de Pablo, tomando en referencia ese versículo bíblico de Deuteronomio 22:10. Y hablando de estos aspectos, hablaba del doméstico, el matrimonial. Nada podría ser más deplorable que la condición de alguien que descubre, cuando ya es demasiado tarde, que se ha unido de por vida a una persona con la cual no puede tener un solo pensamiento en común. Eso sí es triste, hermano. Uno desea ser y servir a Cristo, y el otro puede servir únicamente a Satanás. Uno suspira tras las cosas de Dios y el otro no aspira sino las cosas de este mundo. Una persona de esta procura mortificar con vehemencia la carne para sujetarla al Señor con sus afectos y deseos, y el otro busca solamente satisfacer esa carne. Se verá siempre, casi sin excepción, que en caso de un yugo desigual matrimonial, el creyente es el que sufre. ¿Verdad que sí? El creyente es el que sufre, tal como lo evidencia los frutos amargos de una mala conciencia, un corazón abatido, un espíritu umbroso y una mente deprimida. Se paga un precio muy, muy alto, muy elevado, a cambio de la satisfacción de algún afecto. Que me diga un te quiero, que me diga te amo, que por lo menos algún día me diga estás bonito, estás bonita, o estás guapo. O de la adquisición tal vez de algún bien mundano, por interés. Un matrimonio de este tipo, de hecho, es la estocada mortal contra el cristianismo práctico y contra el progreso de la vida espiritual. Es moralmente imposible ser un discípulo de Cristo sin cadenas, teniendo el cuello bajo el yugo matrimonial como un incrédulo. ¿Sabe qué pasa en este punto? En este punto, la persona se vuelve esclava de la otra. Ya no es esclava de Cristo. ¿Verdad que sí? Hermano, nos pasa, bueno, en el caso de personas que son inconversas y finalmente una de ellas se convierte, vemos más ese caso marcado, porque vemos a la persona, hermano, yo quiero estar en el ayuno, pero tengo que atender a mi esposo se pone así. O el esposo que se convierte al evangelio, aquella mujer se vuelve hermana. Le hace la vida imposible en la casa. Tasmania. Ven a Tasmania, ven a Tasmania. Ajá, sí, ven a Tasmania, decía yo. Se convierte la mujer inconversa en la casa. Es una situación difícil, insoportable, imposible de llevar. En el caso del inconverso decía, bueno, el Señor redime, el Señor transforma, cambia. Pero en el caso del cristiano que se mete en un yugo desigual con el incrédulo, debe pagar las consecuencias de su desobediencia. Porque aquí el punto álgido, el punto cumbre, es la obediencia a Dios, que es lo que nos hace el pueblo de Dios, el ser apartado para Dios. Amén.
Entonces, exactamente es así. Es una mala compañía, es una ayuda no idónea. ¿En qué comunión hay? Mire, cuando el Señor me llama a esta congregación, yo les he contado el testimonio, les dije, pastor, el Señor me llamó a esta iglesia. Yo quería irme a otra iglesia, pero vine acá y yo le dije, Señor, yo no me quiero congregar aquí, yo quiero ir allá, donde yo me congregaba antes. Pero el Señor me dijo, en esta iglesia. Y yo le dije, bueno, en obediencia a Dios, yo le digo, pero Señor, yo me voy a quedar en esta congregación. Yo desconocía el propósito de Dios, porque Dios lo llama a uno y en el camino le va diciendo, no le dice a uno todo lo que va a hacer. Eso no lo hace Dios. Eso no lo hace Dios. Va dándonos las pautas. Y cuando yo me quedo aquí, mi esposa y mi hija no querían sino irse a la iglesia donde nosotros nacimos. Pues nos diré a congregarnos solo ahí, me dijeron así. Pero fíjense la diferencia. Mi esposa dijo, voy a orar a Dios entonces. Bueno, vamos a orar a Dios. Y yo le decía a Dios, habla con ella, Señor, porque va a ser difícil servirte si en mi hogar va a haber esta desaveniencia. No es posible, Señor. Empezamos a venir a la iglesia y de la noche a la mañana ellas se enamoraron de la iglesia, Dios le habló. Estaban emocionadas con la congregación. Y sucedió así, de la noche a la mañana. Claro, Dios me llama primero a mí, ¿verdad? Y no es que Dios no la iba a llamar a ella, sino que Dios me llama a mí y me pone en un punto donde yo tengo que decidir si voy a obedecerle a Él o voy a correr hacia hacer lo que ellas quieren y lo que yo quería. Porque no solamente ella, yo también quería ir a la iglesia donde nací. El punto es que estar en un yugo, al igual, es mantenerse bajo la dirección, la directriz de Dios. Y cuando Dios te llama a algo, a un propósito, al propósito específico de tu vida, tu cónyuge lo va a apoyar, sea que en el momento no lo haga, o sea que Dios le habló primero, porque hay casos donde dice, ya el Señor me había hablado acerca de eso. O sea que después Dios hable y a la final estemos haciendo la obra de Dios como Dios quiere, cuando tenemos un yugo al igual. Pero debe haber una cabeza sobre el matrimonio, y la cabeza no puede ser en el matrimonio, no puede ser ni el hombre ni la mujer, es Cristo la cabeza del matrimonio. Amén. El hombre es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza del hombre. Pero en el matrimonio, ni uno es más que el otro, ni el otro es más que el otro. Ninguno se enseñoría del otro. El Señor del matrimonio es Cristo. Amén. Aplauda a su Dios. Gloria a Dios. Yo le estoy hablando de 4 aspectos que se pueden considerar dentro de este verso 14 de 2 de Corintios, cuando él dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. El segundo aspecto que podemos considerar es el yugo desigual comercial. Se hace más o menos una idea de eso, ¿verdad? Mire, si bien este no presenta un aspecto tan serio como el que acabamos de conocer, el matrimonial, el conyugal, porque el creyente se puede zafar rápidamente, a diferencia del matrimonial, puede salir. No deja de ser un obstáculo positivo al testimonio del creyente. Cuando un creyente se une en yugo desigual con un incrédulo con fines comerciales, al margen de que éste sea o no un familiar, o cuando llega a ser socio de una empresa del mundo, abandona virtualmente su responsabilidad individual. De ahí en adelante, todos los actos de esta razón social serán también sus propios actos. ¿Verdad que sí?
si está unido a una razón, a un contrato, a una compañía anónima o una sociedad anónima, él solo no decide, deciden todos. Y aun cuando hay un cuerpo directivo donde se nombra un presidente, siempre van a haber votaciones para las decisiones y siempre va a ganar la mayoría de los que estén votando allí o de los que compongan ese cuerpo directivo. Y es completamente evidente que no se puede hacer que una firma comercial establecida sobre principios mundanos actúe sobre la base de principios celestiales. ¿Verdad que no? Sería considerado un positivo obstáculo para el éxito de las operaciones. El cristiano podría servir de su influencia para buscar cristianizar el modo de conducir los asuntos, pero los demás lo obligarían finalmente a hacer lo que la mayoría desea que se haga. ¿Qué pasa en este caso? Pasa que yo pierdo mi carácter individual o mi línea con el Señor cuando yo me asocio comercialmente con incrédulos. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la mayoría de las empresas no cristianas, sobre todo en Latinoamérica, evaden impuestos. ¿Y un cristiano puede evadir impuestos? No puede evadir impuestos. Muchas, no debería ser, no debe ser. Muchas empresas dejan de pagar sus salarios a sus trabajadores bajo cualquier excusa con la finalidad de invertir ese dinero de los trabajadores para adquirir mayores ganancias y después les pagan su sueldo igual, pero es ilegal porque invertiste un dinero que no te pertenecía, era de los trabajadores. ¿Usted entiende esa parte? Un cristiano que esté sometido o amarrado a yugo desigual comercialmente con mundano, definitivamente está involucrado en esas malas decisiones. Y a razón de las leyes legales que tenemos, también es culpable o responsable de las decisiones que se tomen en la empresa. Cuando el apóstol habla de que no unáis el yugo desigual con los incrédulos, no está hablando específicamente del matrimonio. Y vuelvo y repito, nosotros lo aplicamos solamente al cónyuge, solamente lo aplicamos al aspecto matrimonial, pero el aspecto comercial tiene una incidencia fuerte también en el testimonio de la iglesia santa, sin mancha y sin arruga, que debe ser la iglesia de Cristo. Amén. Y por allí usted se puede imaginar la cantidad de cosas que pueden decidir los incrédulos, ¿verdad?, en una empresa, sin importarle lo que un cristiano pueda o no pueda pensar. De hecho, si el cristiano trata de imponerse, tratando de llevar las directrices o las normas divinas dentro de la empresa, sería tildado como ridículo. Y definitivamente, ¿cuál sería la salida a algo como esto? Que esta persona termine abandonando, teniendo una pérdida económica, ¿verdad? Y posible para él y para su familia. Para él y su familia. Tendría que abandonar, tendría que vender sus acciones. Yo recuerdo que una vez, aquí en el país, creo que fue por ahí del 2015, 2014, empezaron a vender acciones de CanTV. ¿Alguien se acuerda de eso? Sí, salió un anuncio, empezaron a vender acciones de CanTV. Económicas, hermano. Económicas, no recuerdo, en dólares no era porque para ese tiempo no se manejaba mucho dólar, pero eran bolívares. Recuerdo un 5, no sé si eran 500 bolívares, 50 bolívares, un poco confundido con eso, porque ha habido tantas conversiones monetarias que no sé exactamente qué cantidad sería esa. Probablemente es el billete de 500 que todavía entrega las bucetas por vuelto, por un bolívar. Todo eso, un bolívar, o 1000 bolívares, no sé. Yo recuerdo que estaban vendiendo acciones y yo le dije a mi esposa, ay mami,
al punto de presidencial, gerencial, son los que compran más acciones, obviamente, ¿cierto? Si yo compro 10 acciones, soy mayor accionista, en fin. Pero si yo compro una acción, no. Pero el solo comprar una acción en la empresa, donde se van a hacer cosas que yo voy a desconocer y que son mundanos y van a hacer cantidad de barbaridades, evadiendo impuestos y todas las cantidades de cosas que puedan hacer, ¿verdad? Pensando con la malicia que ellos pudieran pensar y no nos alcanzaría la mente para ello, nosotros estaríamos directamente implicados en esas decisiones, en consecuencia. Usted le está viendo la seriedad a esto. Incluso cuando yo voy a hacer negocio con un hermano de la iglesia, hermano, vamos a montar un negocio, para nuestro botón, véalo si ofrenda. Si usted lo ve que ofrenda, si usted lo ve que diezma, esa es una buena persona, un yugo igual. Pero si no diezma, no ofrenda, usted no lo ve que es dadivoso, hermano, no se anote en eso, porque va a quedar como los dos Giovanni. Mire, es fuerte lo que le estoy diciendo, ¿verdad que es fuerte? Es fuerte, hermano. Estuviera preso. Estuviera preso. Y además, bueno, fíjense que también incluso me dicen los muchachos que se han ido del país, que cuando saben que no, yo fui policía ya, los tienen tildados. Puede ser el mejor policía en los países desarrollados, los tienen como pícaros truaneros, tienen mal testimonio. Véale la seriedad de eso. Cuando vaya a hacer negocio, haga negocio, observe bien con la persona con que usted va a hacer negocio. No caiga en cauto. Ah, no, porque él adora a Dios, porque él asiste, porque él la cuestión de... Hermano, si no es suelto con lo que no es de él, porque eso es de Dios, no se una a ese yugo desigual. Eso se ve también dentro de la congregación. Amén. Hay muchos que están abrazados, relájese. Relájese. Y que habla de la sociedad rural limitada. ¿De la sociedad? Rural limitada, que hacemos un grupo de socios y de la propiedad compañía anónima que habla ahí cuando muchos de nosotros estamos en esa sociedad con inconversos. Bueno, eso es un poco más, pastor, de lo que estoy hablando. Sin embargo, voy a tocar otro punto que vendría siendo el yugo desigual doctrinal, y que de alguna manera tiene que ver también con lo que me está diciendo el pastor. Sin embargo, pero él no caminaba, y era pastor amigo, no caminaba. ¿Qué tuve que hacer yo? Yo sé que estoy produciendo, quedando tranquilo, yo voy a seguir. Y de la sociedad, hasta los pastores amigos pasa esto, no es sociedad. Exacto, fíjese, eso es cierto. Mire, a veces hasta con el carácter, mire, un yugo desigual puede ser, hay personas que pueden hacer negocio más pasivamente, o son más relajados. Hay hermanos que pueden hacer un negocio y pueden vivir con lo que las ventas, suponiendo que vende algo, con lo que las ventas les produzcan, por ejemplo, en un horario limitado. Pero si usted es una persona que es bastante enérgica, ¿verdad? Y para los negocios, y tiene de repente objetivos específicos a corto, a mediano plazo, usted no puede unirse con una persona que tiene, ¿verdad?, visiones a largo plazo, porque ya ahí hay un choque. Entonces, usted tiene, cuando usted vaya a hacer una alianza, por lo menos desde el punto de vista, todavía estamos en la parte comercial, en esta etapa,
que tenga el mismo carácter que usted tiene. Y cuando hablo del mismo carácter, estoy hablando del carácter de Cristo. Amén. Y parte de eso fue lo que yo les mencioné acerca de los diezmos, las ofrendas, las primicias, ¿verdad? El ser dadivoso, todas esas cosas. Amén. Aparte del carácter, del temperamento, me refiero específicamente. ¿Sí? Después entonces damos, no soporto a ese hermano porque no sabe decir las cosas, porque me dice, y entonces empezamos tú a tú. Por allí, mire, no es sencillo, pero es posible. Es posible. Esta tercera etapa puede ser el yugo desigual doctrinal. Al hacer meramente memoria de las Escrituras, recordaremos que existen pasajes innumerables que expresan ese espíritu de separación que debería siempre caracterizar al pueblo de Dios. ¿Verdad que sí? La mayoría de los que estamos aquí conocemos Escrituras y sabemos que lo que debe caracterizar al pueblo de Dios es esa separación de los incrédulos. Mire, ya sea que lo veamos en el Antiguo Testamento, vemos a Dios en sus relaciones con su pueblo terrenal, Israel. Todos estamos claros de eso. Su pueblo terrenal es Israel. Y vemos a Dios en sus relaciones con su pueblo y en sus tratos con él, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento tenemos las relaciones de Dios con su pueblo celestial, la iglesia, y sus tratos con ella. Encontramos la misma verdad puesta en evidencia de manera prominente, a saber, la entera separación de aquellos que pertenecen a Dios del resto del mundo. Sí. Números 23:9 habla de la parábola de Balaam. ¿Qué dice Números 23:9? Todavía estoy a tiempo, ¿verdad? Ok, voy a apresurar un poquito el paso, porque nada más que me queda este y otra de estas. Sí. Amén. Este pueblo habitará solo, y entre las demás naciones, ¿será o no será contado? No será contado. Su lugar estaba fuera de todas las naciones de la tierra, y ellos eran responsables de mantener esa separación. Estoy hablando del pueblo de Israel. Ellos eran responsables de mantener esa separación. A lo largo de los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, nos damos cuenta de todo el fracaso del pueblo con respecto a este mandato de Dios. Eso lo vemos a lo largo de en estos 5 libros de Moisés vemos el mandato de Dios de la separación, que ellos tenían que separarse, y Dios les da instrucciones de cómo debían manejarse. Y en el libro de los Salmos y los profetas, quise decir, nos damos cuenta del fracaso del pueblo con respecto a este mandato en desobediencia. Terminaron siempre uniéndose a lo mundano y a la final terminaron bajo la disciplina divina. Importante que dependía siempre del liderazgo. El liderazgo entonces provocaba el acercamiento a Dios, y otro allí comenzó y otros lo alejaban, y otros que por lo menos como Salomón propiciaban el acercamiento a Dios, esto adoptado de su padre, y finalmente, porque se casó con mujeres mundanas, ¿verdad? Se unió a yugos desiguales, terminó en su vejez haciendo lo que Dios no le agrada. De todas maneras, si usted desea saber más acerca de esto, usted solamente busca en la concordancia separar y separación. Y con esas palabras es suficiente como para que la Biblia lo lleve a todos los pasajes bíblicos donde usted va a encontrar
toda esa historia de fracaso. En la cita número 23:9 que acabamos de leer, está la expresión de los pensamientos de Dios acerca de su pueblo Israel. He aquí que este pueblo habitará solo, sobre un terreno más elevado. Lo mismo es para la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo compuesto por todos los creyentes. Son su pueblo separado. Hay una gran diferencia entre estar separados sobre la base de lo que somos nosotros y estar separados sobre la base de lo que es Dios. Estar separados sobre la base de lo que somos nosotros, muy diferente a estar separados sobre la base de lo que es Dios. Soy un detestable e hipócrita fariseo si digo o pienso, no te me acerques, yo soy más santo que tú. ¿Vio la diferencia? Yo soy más santo que tú. Eso es fariseísmo, hipocresía. Pero lo segundo hace al hombre santo, creer que tengo que separarme por lo que Dios es. Porque Dios en su infinita condescendencia y en su perfecta gracia me dice, yo te he puesto en relación con mi Hijo Jesucristo. Sé santo y separado de todo mal. Sal de en medio de ellos y sepárate de ellos. Yo tengo entonces la obligación de obedecer y mi obediencia es la manifestación práctica de mi carácter santo. El carácter que he recibido por la gracia de Cristo, por su sangre redentora. Amén. El fariseo o el fariseísmo y la santificación divina son dos cosas muy diferentes y sin embargo se les confunde. Era lo que hacían los fariseos, se apartaban de la gente, la ley era para ellos. Y muchos cristianos hoy día hacen lo mismo. No le quieren hablar a nadie, no le predican a nadie. Si ven un borracho, no es digno de recibir el evangelio. Si es una persona, una mujer prostituta, pues entonces tampoco el evangelio es para ella. ¿Qué van a decir si me ven bonito? Porque de repente los varones no podemos hacerlo, pero ¿y las damas? O por lo menos el varón solo no puede hacerlo, pero si yo voy con mi esposa y visito a la prostituta para llevarle el evangelio, pues no te acerques a mí, porque yo soy santo. Eso es fariseísmo, es hipócrita de mi parte, y me vuelvo despreciable ante los ojos de Dios. Así que la santidad por lo que Dios es muy diferente a esto. Cuando Dios llama al hombre a ser santo, lo hace sobre la base de lo que Él es. Eso lo podemos conseguir en 1 de Pedro 1:16. Dice así, sed santos porque yo soy santo. Esto evidentemente es muy diferente a no te acerques porque yo soy santo. La profunda humildad es la base de la separación de un santo. La separación que nace en la voluntad de quien pagó un precio muy elevado para luego exigir con derecho que nosotros seamos santos. Tenemos que velar por la sana doctrina. Eso sí, tenemos que velar por la sana doctrina. Y gran parte de la sana doctrina es considerar quién es Dios y cuál es su carácter. Porque nosotros conocemos a Dios, conocemos su carácter. Y el evangelio es sencillo. Pero nosotros, como los fariseos, colocamos piedras de tropiezo. Pues no entramos al cielo ni dejamos que nadie entre. Nos ponemos en el medio. Así le dijo el Señor a los fariseos. Y muchas veces nosotros como cristianos lo hacemos. Yo he visto que hacemos un trabajo para que terminamos para ganar un trato, ya pero ganamos. Nos convertimos en que porque somos de igual que pues empezamos a censurar a cosas. Exacto. Los buscamos con amor, como dice el pastor, ya los tenemos en la iglesia y empezamos a censurarlos y no te vistas así, y no te pongas eso, y no te puedes comportar de esta manera, quítate la gorra, y empezamos a presionarlos tanto que terminan no viniendo a la iglesia. Cuando debemos mostrarles con amor, modelarles con amor, cómo
Imagínense que yo estuviera predicando aquí con un jean roto. Yo lo uso. Un roto aquí. Pero yo tengo que entender que cuando yo vengo a la casa de Dios, yo vengo a verme con el Señor. ¿Perdón? Y en la casa estamos con el Señor también. Claro que sí. Allá somos cristianos también. Pero tenemos que velar cómo nos comportamos, sobre todo en el templo. Porque en el templo es donde modelamos a los demás. En la casa no tenemos todo el tiempo a los inconversos o a los nuevos creyentes. No los tenemos en casa todo el tiempo, ¿verdad que no? No. Estamos en la intimidad del hogar. Pero en este lugar es donde nosotros somos cartas abiertas. Y por ahí nosotros, me viene a la mente, por ahí nosotros nos damos cuenta cuando Pablo habla acerca de el hablar en lengua, dice que mejor es que profetice por causa de los incrédulos. Porque si los visita algún incrédulo, esta persona puede ser edificada. Pero si hablas en lengua, aun cuando a sí mismo se edifican porque hablan misterios por Dios, nadie es edificado. Así que prefiero, dice el apóstol, que procure que cuando os reunáis, profetizar, hablando de predicar la palabra de Dios, para que el incrédulo sea persuadido y para que el nuevo creyente crezca. Amén. Entonces, en ese sentido, el cuarto y último aspecto es el siguiente: yugo desigual filantrópico o caritativo. La palabra griega filantrópico tiene que ver con caridad, tiene que ver con todo lo que usted pueda hacer para ayudar al prójimo. Eso es lo que es la filantropía. Usted ha escuchado de alguna persona, por lo menos sobre todo los artistas, dice, no, por lo menos se me ocurre de Iron Man. Yo veo Iron Man. De Iron Man se dice de él, del artista, del actor, que él es, dentro de todas las cosas, es filántropo. Shakira, algunos de ustedes la conocemos es porque vive aquí al lado del país nuestro, en Colombia, pero por más nada. Shakira es filántropo también, ayuda a nivel social. Jennifer López también la conocemos porque alguien la mencionó, también es filántropo, ayuda también. Bueno, tantos artistas son filántropos porque escuchamos esa palabra de ellos porque tienen fundaciones de niños, ayudan al alcohólico, tienen, qué sé yo, centros de acopio para, en caso de devastaciones. Eso es hacer obras con fines filantrópicos. Amén. Este aspecto también es muy importante cuando nosotros vamos a hacer actividades como iglesia. Considerar la filantropía desde el punto de vista celestial, desde el punto de vista del propósito divino o del carácter o de lo que Dios piensa cómo debe hacerse las cosas. No es sabio unirse en yugo desigual con los incrédulos para promover objetos de filantropía, como por ejemplo para promover cosas a las necesidades de los pobres, distribuirles pan y ropa, como le estaba diciendo, recuperar personas entregadas a diversos vicios, tales como alcoholismo, drogadictos, etc. Establecer asilos para ciegos, manicomios, fundar hospitales y sanatorios para la atención de enfermos y heridos, lugar de refugio para los abandonados, para las viudas y los huérfanos. En una palabra o en resumen, para todo aquello que pueda contribuir a mejorar el estado físico, moral o intelectual. Físico, moral o intelectual de nuestros semejantes. A simple vista, esto se ve sumamente hermoso. ¿Verdad que sí? Sin embargo, si usted me pregunta a mí, hermano, ¿usted pudiera ayudar a un varón que se le quedó el carro atascado en el barro, ayudarlo a salir de allí? Yo le diría que sí, ¿verdad? Todos diríamos que sí.
Pero si me preguntan si quisiera hacerme miembro de una sociedad mixta de creyentes, miren, mixta es de todo, de creyentes e inconversos, que tuvieran por objeto remolcar vehículos atascados en el barro, entonces yo me rehusaría, yo diría que no. No a causa de pretender ser más santo que nadie, sino por obediencia a la palabra. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Mire, al siervo de Cristo se le ordena estar dispuesto a toda buena obra, hacer bien a todos, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Verdad que sí? Nosotros hemos leído eso. Hermanos, díganme si nosotros nos unimos, a yugo desigual con mundanos. Imagínense que entre todos, bueno, vamos a servir y vamos a poner una fundación para niños que no tienen hogar. ¿Qué cree usted que puede pasar allí? No me lo diga, yo sé que usted lo piensa. Es fuerte lo que puede pasar. Usted sabe todas las depravaciones que hace, no todos los mundanos, pero los que tienen debilidad, los pedófilos. ¿Cómo sabemos si una persona es pedófila? Y me voy a unir con esa persona a hacer esas obras. Yo trabajé en una fundación con mi esposa durante 5 años, ¿verdad, mami? 5 años en una fundación, no voy a dar el nombre, usted me dispensa, de la iglesia. Durante 5 años trabajamos allí. Y había cristianos, no maduros espiritualmente, pero sí eran cristianos, era uno de los requisitos. O se pretendía que fuese el requisito. Pero se descubrieron asuntos donde estaban abusando de los muchachos. Y aun cuando no llegaban al acto tal, sí hacían cosas que no competen hacer. Y eso sucedía en una institución cristiana. Y por supuesto se prestaba la complicidad, porque había muchachos que estaban desde los 4 o 5 años, ¿cierto? Hasta los 17 años, imagínense, hasta los 17 años. Y ellos hacían cosas de las que nosotros les reprendíamos desde el punto de vista sexual, que no debían hacer. Ahora imagínense una persona que tiene esa debilidad metida allí, tenían complicidad y se guardaban en silencio. ¿Qué funciona aquí? ¿Vos hablas tú? No. Y tantas cosas u otras cosas que pudieron haber ocurrido y nosotros no nos dimos cuenta. Imagínense nada más montar una institución como esta, o montar un centro de orientación psicológica. Póngale usted mixto para mujeres y hombres y mujeres. Mujeres que van destrozadas porque su marido la golpeó, porque tal, y van allá para que la orienten. Un caballero que va también para que usted imagínese nada más el panorama. Si es difícil con la iglesia, no se metan en un grupo como este. No lo hagan más. Porque si usted se une a un yugo desigual para querer hacer obras, porque la Escritura dice que debemos visitar a los huérfanos, atender a las viudas en sus tribulaciones, no lo hagamos en yugo desigual. Porque hasta en las congregaciones nosotros sabemos quiénes son los lobos que vienen a cazarnos las ovejitas. Hablo de las hermanitas. Da risa. Pero miren, hay algo en las congregaciones que es necesario que usted sepa.
Cuando Dios llama a un pastor, Dios lo dota, lo habilita sobrenaturalmente. Cuando Dios llama a líderes al frente, los dota sobrenaturalmente. Créalo o no lo crea. Y cuando el pastor está aquí, o cuando el líder está aquí, el espíritu, por discernimiento, en el discernimiento del espíritu, y a veces en el don de ciencia, y otras tantas veces en el don de ciencia, discierne cuáles son las intenciones del que entra por esa puerta. Que el liderazgo no lo diga abiertamente no significa que no lo aborde. ¿Entendió esa parte? Y todo a su tiempo. Entonces nosotros conocemos que tal variedad de personas y de pensamientos hay dentro de una congregación, porque somos una congregación heterogénea. Todavía no somos homogéneos todos en el Señor. Todavía no lo somos. Llegará ese momento, pero somos heterogéneos, diversidad de pensamientos. El tamaño de la fe es muy variable entre los miembros de la congregación. La actitud es variable. Muchas de esas cosas limitan el poder de Dios a manifestarse en un servicio, porque no manejamos la unanimidad que manejaban en la primera iglesia, en los Hechos, que permanecieron 50 días orando unánimemente juntos, en un mismo sentir, esperando la promesa. Y entonces se manifestó el Espíritu Santo y hubieron tantos milagros a partir de allí, extraordinarios, sobrenaturales, sanidades de las que había prometido el Señor Jesucristo. Cosas mayores haréis vosotros cuando venga sobre vosotros la promesa del Espíritu Santo. Pero esa unanimidad todavía no la tenemos en todas las congregaciones. Todos no manejamos el mismo espíritu. Algunos llegamos complicados porque aquel hermano no le hablo, porque aquel no me gusta cómo canta, porque el hermano me hace esto, o porque el hermano me hizo, y no terminamos de deslastrarnos de cosas que sucedieron en el pasado para vivir cada día a los pies del Señor. Cuando lleguemos a ese punto, entonces veremos cosas que no hemos visto, como dice la Escritura, lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Entonces, el yugo desigual tiene que ser, para ser igual, tiene que ser espiritualmente, porque material no puede ser. Porque yo me casé con una mujer, ¿entendió? Sí, claro. Entonces, es espiritual porque está hablando la palabra aquí, el yugo desigual. Porque mi Biblia dice, el toro y el burro, del mismo tamaño, pero no piensan lo mismo. No piensa lo mismo, exacto. Exacto. Mire, sin embargo, hermano, no necesariamente tiene que ser a la misma par en lo espiritual contigo, porque, vuelvo y lo digo, el Señor del matrimonio es Jesucristo. Y vuelvo a retomar el ejemplo. Mi esposa no había recibido el llamado a la congregación, yo lo recibí primero, y ambos nos oponíamos al llamado de Dios. Finalmente yo cedo ante la palabra de Dios que llega a mi vida, y bueno, es un poquito complicado de explicárselo, pero después yo se lo comunico a ella y lo coloco en las manos de Dios y Dios termina hablándole a ella. Pero el nivel de compromiso que ella tiene, que ahí es donde radica la cosa, más que lo espiritual, el compromiso. La conversión es importante. Cuando una persona está convertida verdaderamente, es una persona que sirve a Dios, que no cuestiona la palabra de Dios. Y voy a tocar otra vez el ejemplo de los diezmos. No, yo no voy a diezmar. ¿Por qué? Porque le estoy haciendo contra lo que leo. Y voy a buscar todos los argumentos posibles para yo no darle de gracia lo que de gracia recibí de Dios.
Pero si yo estoy recibiendo de Dios, ¿en qué cabeza cabe que yo me gano las cosas por mí mismo, que la tierra me produce las cosas por mí mismo? Ahí vemos a Jonás peleando por una calabacera que él no hizo nacer. Le dijo Dios, peleas por eso que no lo hiciste tú, eso lo hice yo. Y nosotros muchas veces estamos obstinados, nos obstinamos en cosas que no tienen sentido. Una verdadera conversión es aceptar al Señor Jesucristo y todos los días arrepentirme de lo que voy haciendo. Es considerar que si mi esposo me dice que Dios le habló, yo voy a orar a Dios para que Dios me hable. Y abrirse a lo que el Señor le va a decir y sujetarse al Señor. Porque no se sujetó a mí. Mi esposa y mi hija no se sujetaron a mí, se sujetaron al Señor. Porque yo no las obligo a ella. Finalmente le dije, bueno, si usted quiere irse allá, yo me iré acá. Pero le dije al Señor, Señor, así no va a poder ser. Porque sería desigual el trabajo, no funcionaría. Y eso lo entendía al lado de la Escritura. Ah, pero ella está convertida. Ella le pertenece a Cristo. Y entonces ella sujetó su voluntad a Dios. Y obviamente Dios habla. ¿Cuántos creen aquí que Dios habla? Dios habla. Hermano, Dios habla. Mire, cuando yo era más adolescente, yo andaba en mis problemas. Los problemas de adolescentes, esas pasiones juveniles, no le voy a dar muchos detalles acerca de eso, esas pasiones juveniles de la carne, y yo lloraba a Dios porque yo me convertí cuando tenía 18, 19 años. Y yo lloraba a Dios, Señor, no puede ser tal. Y lloraba porque de verdad yo quería ser diferente para Dios. Pero no entendía que con mi fuerza yo no podía. Usted sabe que es jactancioso y prepotente decir, yo voy a servir al Señor, aunque tenga la buena intención de hacerlo. Yo voy a cambiar para el Señor. No. ¿Quién perfecciona la obra en nosotros? Dios. Así que en oración es que nosotros cambiamos, no por decisión, oración, por conocer la palabra y orar. Palabra y oración cambian mi vida. Decisiones no cambian mi vida. ¿Entendió eso? Yo puedo decidir hoy, esta palabra es buena, Señor. Voy a cambiar mi vida. No me voy a unir al yugo desigual, pero salgo por allí y veo, por lo menos si es morenito, hay ningún jovencito aquí. Un soltero o una soltera que esté esperando del Señor, no, nadie para decir nada. Bueno, supongamos que hay un soltero aquí, un varón, y ve pasar una hermanita como a él le gusta. Puede ser blanquita o azul o morenita. O un flaquito, porque yo tenía amigos que le gustaban las mujeres gorditas. Gorditas. O sea, él decía, me voy a casar con una gordita. No me gusta la flaca, ni rellenita, no. Yo creo todo. Diferentes gustos. Entonces imagínense que en este punto esta persona salga, tomó la decisión, pero afuera se le presentó y se unió a yugo desigual. Porque decisiones no cambian, oración cambia. En ese testimonio, hermano, usted probablemente me crea si Dios le ha hablado. Estaba en el baño llorando mientras me bañaba. Y yo recibí una palabra de Dios, un rema en ese momento. Y me dijo, lee mi palabra, ella te cambiará. Dios sabe que no le estoy añadiendo lo que me dijo. Lee mi palabra, ella te cambiará. Y eso es bíblico. Yo no estoy diciendo nada contrario. Yo no escuché nada contrario. ¿Verdad que es lo que dice la Escritura? Escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Toda la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el varón o la varona de Dios sean enteramente preparados e idóneos para ayudar a otros. Bíblico, eso fue lo que recibí del Señor. A partir de allí, yo empecé a cambiar. Y no soy perfecto. Todos los días pecado. Yo tengo que ser honesto. Todos los días tengo que decirle, Dios mío, otra vez volví a hacer esto. Y trata uno de cuidarse de cosas, ¿verdad? Para no entrar bien. Y todos estamos en la misma situación. Pero yo me acuesto a dormir y digo, bueno, Señor, terminó el día. Pero tú prometiste
que la obra que iniciaste en mí la perfeccionarás hasta el día de Cristo. Amén. Glorifique a su Dios. Déle un aplauso. Bueno, no voy a decir más, sino que, hermanos, tengamos presente que nosotros tenemos que manejarnos con astucia. El apóstol Pablo también hablaba en 1 de Corintios, lo tocaba también el pastor Carlos Canaví, de la organización Los Nazarenos, ¿no, pastor? De la organización OSEA. Sí, que estuvo predicando acerca de los atletas que corren, ¿verdad? Corren por la corona incorruptible. Y miren, que el apóstol dice que a la verdad yo corro mi carrera. Y dice, yo golpeo mi propio cuerpo. Después nos vamos a dar cuenta que dice, yo preferiría que si son doncellas o son solteros no se casen, que sean como yo, para que sirvan al Señor. Pero si no tienen el don de continencia, para estarse quemando, mejor cásense. ¿Verdad? ¿Verdad que lo dice la Escritura? Porque hay variedad. Pero el punto que quiero tocar es, si corremos la carrera, es muy difícil que en un yugo desigual nosotros podamos correr la carrera. Porque, tocando otra vez el tema del conyugal, unirse a una persona que no maneja el conocimiento, la voluntad de Dios, el pensamiento de Dios para la iglesia, para nosotros como cristianos, es correr una carrera llevando un cuerpo a cuestas que se hace muy pesado. Termina el que se une en yugo desigual siendo esclavo del otro. Y la servidumbre a Cristo queda fracturada, porque ya no sirve al Señor como pudiera servir, porque se ató a otra persona. Entonces, ni en lo conyugal, ni en lo comercial, ni en lo doctrinal al momento de servir, ni en lo filantrópico o de servicio para ayudar al prójimo, jamás se una yugo desigual. Amén. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a